Parece que Rhodey es un Skrull y justo cuando nos enteramos que 1 millón de ellos ya viven en la Tierra, todo el capítulo se tiñe de verde. Le damos la bienvenida a la esposa de Nick Fury y se vienen los Super Skrull. ¡Corre apertura! Muy buenas YouTube, ¿cómo andan? Soy Lucas Bairini, esto es Cámara en Mano y vamos a hablar de todo lo que no viste en el capítulo número 2 de Secret Invasion o Invasión Secreta, que después de arrancar con un sólido primer capítulo en donde por ahora nos tuvimos que despedir de Maria Hill, llegamos a esta semana en donde la trama se vuelve más clara. Los Skrulls hace años que están viviendo en la Tierra y ahora tienen un nuevo líder de facto llamado Gravik, que no está buscando una coexistencia sino invadir toda la Tierra. Para poder hacerlo, además de poner a distintos seguidores suyos a reemplazar personas dentro de puestos políticos muy altos, también está construyendo una máquina para poder absorber el ADN de distintas especies con habilidades especiales y así poder convertirse en un Super Skrull, un Skrull que tiene varias habilidades. Ese es un concepto que viene de los cómics, al igual que toda esta invasión, pero con grandes diferencias. Pero bueno, como les dije, vamos a repasar todo el capítulo, buscando detalles, referencias, easter eggs y simbolismos que quizás no vieron. Uno de mis favoritos es cómo empieza y cierra el episodio, que es con el tema de las promesas, el cual le termina dando título a este episodio. Empezamos en 1997 con la promesa que Nick Fury le hace a los Skrulls, que es que si ellos trabajan para él, como espías y ayudantes en S.H.I.E.L.D., junto a Carol Danvers les va a conseguir un nuevo planeta. Salto hacia el final del episodio, es Gravik quien hace la promesa a sus hermanos Skrulls, prometiendo que va a dominar la Tierra. Pero además me gusta cómo se hace foco en esto de las promesas, abriendo y cerrando el episodio con los anillos de Nick Fury y su esposa. Después de todo, podemos interpretar el matrimonio como una de las mayores promesas que dos personas se pueden hacer. Y como dijimos al principio del video, en este episodio la gran bomba es enterarnos a través de Talos que los Skrulls no son un grupo reducido de refugiados en la Tierra, sino que actualmente son cerca de 1 millón los que llegaron y muchos de ellos han reemplazado muchas identidades. Y si bien en el primer capítulo de la semana pasada la paleta de color usaba estos tonos verdosos en la cinematografía, hay una clara diferencia entre el primero y el segundo episodio, que es cuando nos enteramos de esta verdad. Si prestan atención, durante todo el capítulo vamos a tener por lo menos un detalle verde en escena. Los que más llaman la atención, por supuesto, son los entornos verdes en donde prima la presencia de los Skrulls, por ejemplo, en su refugio, en la central atómica, en la audiencia que tiene Rhodey con distintos líderes mundiales, en donde podemos ver detalles verdes por todos lados, las sillas color verde, además de distintos detalles de vestuario que ya vamos a llegar a eso. En la escena de interrogación de Sonya a un Skrull, ahí también tenemos un tinte verde sobre toda la escena, y también obviamente en la reunión del Consejo Skrull, donde todas las paredes están pintadas directamente de un verde furioso. Ahora bien, sobre los detalles de vestuario, que en este capítulo se vieron por todos lados, con distintos personajes usando detalles que llaman mucho la atención en verde, sea collares, sea remeras, o sean los ojos mismos, cada uno de estos personajes después terminó siendo develado como un Skrull. Mi querido maestro Seo también notó esto y lo compartió en un muy buen hilo de Twitter. Si lo quieren ir a seguir, bienvenidos sean. Es una gran persona, al menos por lo que se ve. Nunca vi sus ojos debajo de esos lentes, no sabemos si es un Skrull. Y lo que quiero aportar a eso es que espero que no sea una marca para los Skrulls que se van a develar más adelante, porque medio que la revelación sobre identidades secretas puede verse afectada. Por ejemplo, podemos pensar que Sonya también es una Skrull si está tan marcada de verde como en la escena del interrogatorio. Ahora bien, mi uso favorito del elemento verde en este capítulo se da justo en la escena entre Rhodey y Nick Fury. Para mí, la mejor escena hasta ahora en la serie. Vamos a llegar a hablar más de eso en profundidad un poquito más adelante en el video. Pero si se fijan, hay una planta verde entre las dos personas y es el único detalle de este color que llama tanto la atención en una escena que va por otro lado en la paleta de colores. Y ese puede ser el indicio sobre la verdadera identidad de Rhodey, que en esta secuencia devela que hace 15 años sabe de la existencia de los Skrulls. 15 años para atrás en el MCU nos daría más o menos 2009, que es en donde sucede Iron Man 2, el mismo proyecto en donde a Rhodey lo recastearon. En la primera película de Iron Man, el actor que interpretó a Rhodey era Terrence Howard y lo recastearon en la segunda película por Don Cheadle. Esta sería una forma divertida de darle un significado a ese cambio de actor, pero más importante es pensar en que tiene sentido que Rhodey sea una de esas personas a ser reemplazadas, sobre todo en ese momento del MCU, ya que Iron Man Tony Stark, después de su primera película, termina siendo el superhéroe que tiene la Tierra. Y los Skrulls, buscando ubicarse en lugares de poder, qué mejor que ser la mano derecha de ese superhéroe. Pero ahora bien, volviendo al
comienzo, a esa historia previa que nos cuenta ese prólogo en el episodio. Primero contando un poquito de los hechos de Capitana Marvel, pero con un detalle muy lindo, que es haciendo foco en las secuencias con los nenes Skrulls que aparecían en esa película. Porque después de todo, Secret Invasion va a ser la historia de ellos, de esa segunda generación de Skrulls que nacieron con estas falsas promesas de Nick Fury y de Capitana Marvel. Esas falsas promesas que terminan acercándolos a una narrativa más radical como lo que expone Gravik. Saltamos a 1997, donde se nos confirma eso que ya pensábamos desde la semana pasada, que es que Gravik tiene una conexión con Nick Fury, y acá vemos que no solo tiene una conexión, sino que es muy fuerte y de hace mucho tiempo. Con Gravik siendo un chico, Nick lo tomó bajo su ala, lo incorporó a ese primer ejército de Skrulls, a esos primeros voluntarios de Skrulls que se infiltraron en las líneas de S.H.I.E.L.D. Entendemos que enseñó muchísimas cosas, y ahora Gravik, esa figura de discípulo, termina no solo queriendo superar a su maestro, sino también buscando lastimarlo, que es algo que logró la semana pasada al matar a Maria Hill con nada más y nada menos que usando su rostro. Y en esta secuencia con Nick Fury reclutando a los primeros Skrulls, en el fondo podemos ver un arte callejero que muestra siluetas con dos rostros o caras deformadas, que es un ejemplo más de un simbolismo y de un elemento que va a representar temáticamente esta serie, que es que nadie es quien parece ser. En esta secuencia tenemos estas siluetas. En el primer capítulo tuvimos las mamushkas en Rusia. ¿Y qué son las mamushkas? Son esas muñecas que esconden una identidad dentro de la otra. En ese primer capítulo también tuvimos los relojes de Sonia, que a lo largo de toda la habitación mostraban distintas caras. Algunos mostraban una hora, otros otra. Volvemos a este episodio y hacia el final podemos encontrar en el arte que la esposa de Nick Fury decide colgar en su casa bustos que representan solo la mitad de una cara y pinturas que muestran figuras humanas deformadas o siendo asimiladas por algo más. En ese comienzo, cuando se nos presenta la versión más chica de Gravik, la Skrull, que después vamos a ver se va a convertir en la esposa de Nick Fury, ya lo saluda de una manera muy particular, que es tocando sus frentes. Este es un saludo Skrull que nos habían instalado en Capitana Marvel, se hacía entre dos individuos que guardan una relación muy especial. En su momento lo vimos con Talos y su esposa Soren. En el primer episodio vimos que Talos saluda así a Fury, instalando esa relación que tienen después de tantos años, y acá lo vemos a Fury con su próxima esposa. Después de los títulos nos encontramos un poco con el después del ataque en Rusia. Gravik y Gaia se escapan, Talos logra rescatar a Fury, que después se escapan en este tren, y el Skrull que se hacía pasar por este radical americano termina bajo las manos de Sonia. En el tren tenemos un muy buen momento entre Talos y Fury, con Nick usando una de sus técnicas para sacarle información a su interlocutor, que es hablar un poquito sobre su vida pasada para después hacer las preguntas que necesita. En este caso habla sobre cómo en la época de segregación en Estados Unidos, donde las personas afroamericanas no podían viajar, por ejemplo, en el mismo vagón de tren que las personas blancas, o no podían viajar en el mismo colectivo, él tenía estos viajes larguísimos y súper duros con su madre e inventaban juegos. Ahí es en donde tenemos la información sobre el millón de Skrulls viviendo en la Tierra. Y por lo que dice Talos, podemos entender que ellos al final de Capitana Marvel, con la nave que consiguen, estuvieron viajando por la galaxia buscando un nuevo planeta y no lo encontraron porque solo había rechazo. También es cierto que la Tierra representa un santuario de los Skrulls desde justamente Capitana Marvel, porque a los Skrulls los persiguen los Kree, tal y como cuenta Talos en esta charla con Nick. Su planeta natal, Skrullos, fue destruido a partir de una guerra que los Skrulls tuvieron con los Kree. Los Kree ganaron, arrasaron el planeta y a la especie. Y en Capitana Marvel vimos cómo la Tierra rechazó a los Kree. De hecho, una supernave de batalla Kree termina explotando en la órbita de la Tierra. Eso manda un mensaje claro a la raza sobre no molestar con este planeta. Que mejor para los Skrulls llegar a este santuario. Y entonces, si bien eso sucede en los 90, yo entiendo que, por lo que dice Talos, la invasión de los Skrulls, esta gran invasión de los Skrulls o esta gran inmigración de los Skrulls, se da durante el blip, con Nick Fury desaparecido y también la mitad de la población desaparecida. Eso haría que toda esa cantidad de Skrulls, los que no hayan desaparecido en el chasquido de Thanos, puedan llegar a la Tierra y reemplazar más fácil las identidades de los terrícolas desaparecidos. Y la verdad es que no sé si del todo, quizás hay matices, pero un poco estoy del lado de los Skrulls. 30 años tuvo para conseguirle por lo menos un terrenito Nick Fury a toda esta especie. En los cómics, esta destrucción del planeta natal Skrull, llamado Skrullos, sucede un poco diferente y es el responsable de eso el mismísimo Galactus. También en esos cómics, la figura gubernamental que de alguna manera echa a Nick Fury de su puesto es Maria Hill, quien es la directora de S.H.I.E.L.D. En esta adaptación, ese rol lo está cumpliendo Rhodey, que ya sabemos no venía siendo el personaje más popular del MCU, pero me parece que después de este episodio particularmente se ganó muchos odiadores nuevos. Y como dije antes, la escena entre Nick y Rhodey en ese restaurante es maravillosa. Me parece que es uno de los mejores momentos de guión, de diálogo que ha
tenido, por lo menos en el tiempo reciente, el MCU, y te das cuenta cuando dos actores de tanta trayectoria se sienten cómodos y se sienten como motivados con la escena que le dieron, con los diálogos que le dieron, con los matices que le dieron para trabajar. En esta secuencia se habla sobre temas raciales, la confianza entre dos, la camaradería que podría llegar a haber entre estos dos soldados de tanto tiempo, y como dos compañeros con tanta experiencia juntos pueden estar pensando de maneras tan diferentes. Rhodey, como siempre, termina defendiendo esa postura patriota norteamericana absoluta. Después de todo, dice que para proteger el planeta tienen que proteger su puesto, o sea, tiene que seguir siendo parte del gobierno de Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos tiene que seguir siendo parte de la discusión y casi el monólogo sobre la seguridad mundial. Y toda esa charla termina con una frase de Nick Fury que es super Nick Fury. Sin embargo, también hay que prestar atención en que esa fue la última fachada de fortaleza que muestra Nick Fury en este capítulo. Seguido a esa escena, lo vemos lamentarse por primera vez desde que lo conocemos, y después no sigue con su rol de espía o de soldado experto. Abandona todo ese registro y se queda con la persona, se queda con Nick, buscando su refugio, que es su familia, es su esposa y es su casa. Cuando nos llega la revelación sobre Priscilla, la esposa de Nick Fury, nos acordamos como en Age of Ultron, Clint Barton, cuando nos devela que también tiene esposa e hijos, cuenta que todo eso lo pudo organizar gracias a la ayuda de Nick. Evidentemente Fury ya tenía experiencia en este tema. Y si se lo preguntaban si en los cómics también Nick ha estado relacionado románticamente con un Skrull. Pero antes de terminar el video, vamos con el villano, que me parece que en este capítulo se acercó más al andarivel y al lado de los malos con los que podés, no te digo empatizar, pero sí le dan un trasfondo a su plan y a su filosofía, lo cual siempre es positivo. Vamos a meternos en el plan de Gravik y en por qué busca hacer lo que quiere hacer. La secuencia del consejo funciona justamente para eso, para conocer a Gravik y entender cuál es su filosofía y su estado actual. Para Gravik, nosotros los humanos no nos merecemos el paraíso que tenemos. Lo envenenamos, nos peleamos entre nosotros y ponemos en riesgo a todas las demás especies con las que convivimos. ¿La verdad miente? No lo sé. Solo que Gravik solamente ve esa cara de los humanos, no todo lo demás. Y no todo eso que, por ejemplo, llevó a crear a un grupo como los Avengers, en donde la unidad demostró ser la fuerza más grande posible para incluso ganarle a la amenaza más grande que ha tenido todo el universo, no solo la Tierra, que es el mismísimo Thanos. Entonces Gravik lo que quiere hacer es invadir la Tierra, sacarnos a los humanos, porque cree que los Skrulls podrían hacer un trabajo mucho más responsable al habitar la Tierra. Para eso toma por asalto al Consejo Skrull con ayuda de algunos cómplices y se convierte como en el gran dictador de la raza. Como vimos en el primer capítulo, está usando distintos ataques terroristas en distintos países para desestabilizar el orden mundial y que justamente los humanos entre ellos terminen aniquilándose en una guerra mundial. Su plan de contingencia, se devela en este capítulo, tiene que ver con qué hacer con las personas con superpoderes, con los Avengers. Y si bien en Capitana Marvel se nos había hablado que los Skrulls pueden copiar la identidad de una persona hasta el ADN, también hasta donde sabemos es cierto que no pueden replicar las habilidades especiales que estos seres humanos tengan. Por eso Gravik junto a su equipo está creando esta máquina que va a utilizar ADN conseguido en distintas muestras para otorgarle estas habilidades a un grupo de Skrulls y así generar los Super Skrulls. La que descubre esto es Gaia, quien en este capítulo se va dando cuenta lo peligroso que es estar tan cerca de Gravik. Un error puede significar tu vida, como lo vimos en esta escena en donde Gravik manda a matar a uno de los suyos. Gaia se mete en esta computadora en donde descubrimos que los Skrulls ya tienen varias muestras de ADN de distintas razas, entre ellas la de Groot, que por cierto en la pantalla aparece la misma información que apareció en Guardianes 1 cuando se nos presenta a Groot. También tenemos a la bestia de hielo de Jotunheim, que por si se están preguntando de dónde salió, es la que quedó suelta en Thor The Dark World y presuntamente fue S.H.I.E.L.D. la organización que pudo capturarla. Entonces, con tantos Skrulls trabajando para S.H.I.E.L.D. fue bastante fácil conseguir esa muestra. También aparece el nombre de Cool Obsidian, que es el miembro de la Orden Oscura de Thanos, el más grandote, ese que pierde un brazo en Infinity War. Entonces ese brazo terminó siendo la muestra que tienen los Skrulls ahora. Y también tenemos Extremis, que es esa tecnología que se desarrolla en Iron Man 3 y la verdad es uno de los cabos sueltos más grandes del MCU hasta ahora. ¿Qué pasó con esa tecnología? Usuarios de ella sueltos por ahí, como lo vimos en Shang-Chi, y no se hizo mucho más al respecto, pero la verdad es que es una habilidad súper importante, te da super fuerza, regeneración y un montón de cosas más.
más. Volviendo a Groot, la muestra de su ADN pudo haber sido conseguida en la batalla de Infinity War y al parecer, si nos basamos en el tráiler de Secret Invasion, Gravik al menos va a tener la habilidad de Groot de extender sus miembros. También entiendo que va a tener todas las demás y él va a ser el primer Super Skrull, pero eso todavía no lo podemos definir hoy con este segundo capítulo. Y no quiero terminar este video sin mencionar que en Agents of S.H.I.E.L.D., una serie que hasta donde sabemos no es 100% canon en el MCU, pero sí comparte muchos hechos y muchos personajes, hubo todo un arco argumental respecto a seres tratando de conseguir habilidades especiales a través del ADN de distintas especies. Con la plataforma Disney+, destacando a Agents of S.H.I.E.L.D. como algo a ver antes de Secret Invasion, yo tengo un poco de esperanzas que ese show reciba un poco más de amor a través de distintas conexiones que pueda crear Invasión Secreta. Si no la vieron, recomiendo que le den una oportunidad. Tiene bastantes capítulos de relleno, pero también hay personajes que reciben desde el guión mucho amor y me encantaría volver a ver. Me parece que Secret Invasion en este segundo capítulo se fundamentó todavía mejor, me dieron muchas ganas de seguir viendo. Tengo un poco de miedo por cómo pueden llegar a contar todo en estos 6 capítulos. Espero un poquito más de presencia tanto de Emilia Clarke como de Olivia Colman, cuyo personaje me parece maravilloso. Por cierto, el detalle de Sonya haciendo salir a todos sus subordinados, no porque quería estar sola con el torturado, sino para que sean ellos los que reciban el ataque de Gravik y que funcionen como una alarma y también para retrasarlos, fue buenísimo. Pero más allá de esas preocupaciones, la verdad es que estoy súper contento con esta serie. Me pueden comentar ustedes abajo qué sienten con Secret Invasion. Nos vemos hoy a la noche en el debate con spoilers. Si estás viendo esto durante la semana, sabe que por acá tenés toda una hora de discusión con cosas que nos gustaron, con cosas que nos gustaron menos. Y ahora sí, si les parece, nos vemos en el próximo. Si ustedes quieren, chao.